Venga, tenemos una ponencia de Itziar Eizmendi, violencia obstétrica e institucional legalizada que rodea la muerte prematura. Qué susto, pensaba que no estabas grabando. Ok, perdón. Abogada, colabora con Escuchik y con otras asociaciones feministas y es activista por los derechos de las mujeres, entre otros, durante el embarazo, el parto y el puerperio. Adelante, Itziar. Eskerrik asko. Kaixo, Mariek esan duen bezala ni Itziar Eizmendi naiz, abokatua naiz, eta, elkarte ezberdinekin kolaboratzen dut, eta, orain gaur ekarriko dudan ponentzia honi buruz da. Heriotza goiztiarra inguratzen duen eta legeztatua dagoen indarkeria obstétrico eta institucionala. Es decir, la violencia obstétrica e institucional que está de alguna manera legalizada o contemplada en las leyes que rodea la muerte prematura. Bien. Ahora viene así. Vale. Es que antes no salía todo. Vale. ¿Y sobre qué voy a hablar, ¿no? ¿De qué trataremos? Pues trataremos de algunas situaciones o supuestos que se dan, ¿no? En esto de la violencia obstétrica o institucional en este ámbito. Algunos de los supuestos son, por ejemplo, las IVES e ILES, que luego os diré lo que son, las diferencias de trato que se producen en la aplicación de una ley orgánica, que aplicando una ley se dan ciertas diferencias, la ley del aborto. Otro momento suele ser la recuperación del cuerpo del bebé. Hay una sentencia muy importante en ese sentido, veremos cómo se interpreta y qué situaciones se dan. Otro momento es cuando se acude al registro civil también, hay ciertas situaciones, cierta violencia institucional que se da por parte del registro. Y por último, las prestaciones, ¿no? Sobre todo la de nacimiento y cuidado del menor, ahí se dan supuestos diferenciados, pues dependiendo un poco de la madre biológica, el otro progenitor, el tipo de gestación. Y estas son un poco los supuestos que voy a contemplar y sobre ellos pues esa violencia institucional y obstétrica que nos encontramos. Bien, como introducción, os voy a hablar de violencia obstétrica e institucional legalizada en el ámbito que nos ocupa, ¿no? Sobre la muerte prematura, las interrupciones del embarazo, etc. Es decir, violencia que se contempla en las leyes, que está permitida por estas o que se produce en su aplicación. Y os preguntaréis, ¿pero la ley al caso puede contemplar o puede permitir una discriminación, una violencia? ¿No se supone que una ley tiene que ser justa de alguna manera? Pues cuando una ley genera desigualdad o discriminación, esto se me olvidó poner, surge ese dilema ético de ¿puede considerarse justa una ley que en la práctica perpetúa la desigualdad social o discrimina a ciertos grupos? Pues la justicia y las leyes no solo radica en el contenido, sino también en cómo se aplican. Es decir, por un lado, al formular las leyes, si los legisladores no consideran las realidades diversas de la sociedad, las leyes pueden reforzar ciertas desigualdades que se producen en la sociedad, ¿no? Esto es especialmente manifiesto en cuanto a cuestiones de género, de raza, de clase social, donde las normativas pueden perpetuar estereotipos, prácticas injustas, la pobreza, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, al aplicar las leyes también se puede dar la desigualdad. Es decir, una norma que parece neutral puede tener consecuencias desiguales al ser aplicada. Por ejemplo, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es ilustrativo, a mi parecer. A mí me encargaron, por ejemplo, analizar una norma que aprobaba una serie de ayudas al estudio y el análisis era desde una perspectiva de género y desde el punto de vista de las familias monoparentales, ¿no? Era una norma en apariencia muy neutra en base al número de miembros de la familia y al número de ingresos de esa familia, ¿no? Como algo muy matemático, muy en base a las cifras. Pues el resultado fue impactante porque las familias monoparentales, aun cobrando salario mínimo interprofesional, no tenían acceso a esas ayudas y en cambio las familias biparentales sí que lo tenían, incluso cobrando más allá del salario mínimo interprofesional. O a las monoparentales por fallecimiento del cónyuge, es decir, viudos o viudas, se les ofrecía ciertos beneficios y quienes salían peor paradas eran las monoparentales de origen o las que escogían ser familia monoparental o madres solteras, ¿no? Bien, sobre todo porque se consideraba que las que lo son por fallecimiento, las viudas o viudos, pues son familia numerosa ya con 2 hijos. Entonces, un ejemplo que no tiene nada que ver, pero resulta significativo, ilustrativo y por tanto resultaba evidente que esa norma lo que hacía era, se basaba o potenciaba el estereotipo o el estigma de la madre soltera por libre elección, que en comparación con la viuda está peor vista, y que lo ideal o lo normalizado y recompensado por esa propia norma era la familia de 2 progenitores. Por lo tanto, es vital cuestionar y analizar no solo el contenido de las normas, sino también su impacto real en diferentes grupos sociales, lo que sería, al fin y al cabo, buscar la justicia social, ¿no? Es decir, que los individuos, independientemente de su origen, el género, la raza o la condición socioeconómica, pues deben tener acceso equitativo a oportunidades y recursos
sin crear ninguna desigualdad ni ninguna discriminación, ¿no?, ante las leyes. Eso es la justicia para mí. Y a veces la desigualdad y discriminación no proviene de las leyes, sino de las instituciones. La violencia institucional se refiere a los actos de violencia, abuso o discriminación por parte de instituciones o autoridades como el Estado, cualquier administración, autoridades o como el sistema judicial, el sanitario o cualquier organización que ejerza poder sobre los individuos. Esta forma de violencia se manifiesta, como bien sabemos, de muchas maneras. Una de ellas es la violencia obstétrica, que puede ser tanto física como psicológica y que está basada en prejuicios y estereotipos de género que perpetúan al fin y al cabo la desigualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres. Estos conceptos son las claves un poco para conocer o para que nos ayudarán a entender esos supuestos que os voy a exponer a continuación. Bien. Las IVES y las ILES. Bueno, diferencias de trato que se producen en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, y esta ley orgánica es la que modifica otra ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, al fin y al cabo la ley del aborto, la conocida ley del aborto. Bien, si se os hace espeso me cortáis, y me preguntáis tranquilamente. Bien, lo primero que tenemos que saber, ¿qué son las IVES y las ILES? Pues son las siglas que se utilizan en el ámbito médico para referirse a las interrupciones del embarazo, porque estas intervenciones, como bien decía Nerea, se siglan, no se nombran, como si de esto no se debiera hablar, ¿no? Bien, según la ley del aborto hay dos tipos de interrupciones. Una son las voluntarias hasta la semana 14, como pone ahí, a la que pueden acceder todas las mujeres que quieran o no puedan continuar con el embarazo sin dar ningún tipo de explicaciones, y luego estarían las legales o terapéuticas, las ILES, de la semana 14 en adelante, a las que solo se puede recurrir en caso de que existan problemas acreditados médicamente para el bebé o para la madre, ¿no? Por tanto, ya nos encontramos ante la primera diferenciación legalizada, una distinción, ahí vais a ver un poco, una distinción que desde el punto de vista de la autonomía de la mujer es drástica. Es decir, hasta la semana 14 la mujer no tiene que justificar la interrupción de su embarazo, puede decidir libremente, tiene un 100% de autonomía sobre esta decisión, luego veremos que tiene que pagar un peaje también. Desde la semana 14 hasta la 22 tiene que existir una justificación, una razón médica para que se permita interrumpir ese embarazo y que un dictamen médico así lo recoja. Autonomía en ese caso ninguna, aproximadamente sobre un tercio de nuestro embarazo podemos decidir, y sobre 2/3, es decir, la mayor parte, no nos corresponde el destino de ese embarazo, ya no está en nuestras manos. Y ya, si vemos lo que ocurre a partir de la semana 22, pues olvídate de decidir nada, porque además del dictamen, este tiene que ser confirmado por un comité médico para poder interrumpir el embarazo. Es decir, no decides nada. Y ojo, porque ese comité médico está compuesto por 3 miembros, 2 de ellos médicos especialistas en ginecología y obstetricia y un pediatra. Y la mujer solo puede escoger a uno. Es decir, no sea que haga mayoría, por si acaso. Bien, es decir, a partir de la semana 22, pese a que haya un dictamen médico favorable, incluso 3 señores o señoras o señoros deciden por ti, ¿no?, sobre el destino de tu gestación y de tu vida. Os sonará el debate suscitado en torno a la gestación subrogada, en la que se lanzaba la pregunta, ¿no?, ¿hay un derecho a ser madre? Y yo me pregunto, ¿y para cuándo el debate de ¿hay obligación de ser madre? O sea, ¿pueden obligarme a vivir una maternidad que al fin y al cabo a lo mejor no deseo? Pues parece que sí, si lo dictamina un médico o un comité. Si no quieres, además, bueno, pues incurrir en un delito, porque, bueno, tiene incluso penas mayores a partir de la semana 22. Por tanto, en este caso, como yo suelo decir, solo sí es sí, pero sí lo decide un médico, ¿no? Esto al fin y al cabo no es violento. No es una violencia institucional permitida y legalizada, ¿no?, que decidan sobre mi propio cuerpo. No voy a entrar en el debate de la vida de esa criatura que llevas dentro. Yo estoy hablando desde el punto de vista de los derechos de la mujer. Esta pierde absolutamente la libertad sobre su propio cuerpo y sobre la decisión tan importante y extraordinaria de ser madre, ¿no? 2 cuestiones, libertades y derechos, que condicionan la vida de una mujer de arriba abajo. Bien, otra cuestión en torno a las interrupciones sería esta de aquí. Es conocido que en el Estado español, en algunas comunidades autónomas, las mujeres se ven obligadas a viajar a otras comunidades autónomas para poder abortar, ¿no? Sobre todo en el caso de las interrupciones voluntarias, es decir, hasta la semana 14. El caso más sonado, nos sonará a todos, es Murcia, ¿no? Las murcianas siempre se tenían que desplazar a otras comunidades y eran como expulsadas como leprosas. Bien, muy recientemente, el verano del año pasado, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia pionera que ha obligado a Murcia a indemnizar a una mujer a la que se le había obligado a ir a otra comunidad autónoma, concretamente a Madrid, para abortar.
se consideró que denegar el derecho a una mujer a interrumpir su embarazo en su autonomía supone una vulneración de sus derechos fundamentales, y Murcia, pese a que no está permitido porque es una cuestión individual y personal, se erigía como objetora de conciencia en bloque, ¿no? Toda una comunidad autónoma. Por tanto, eso entiendo yo que es violencia institucional en toda regla, aparte de obstétrica. La modificación de la ley del aborto ha dado lugar a la creación de un registro de las personas objetoras en la interrupción del embarazo y señala expresamente que lo serán tanto en el ámbito público como en el privado, ya que antes ocurría que algunas de ellas eran objetoras de conciencia en el público y no en el privado. Esto era tremendo. Bien. Y deberá garantizarse que exista personal suficiente para poder realizar esas interrupciones. Pero yo me pregunto, a ver, aquí va. Okay. Me pierdo un poco yo con las diapositivas, eso, el ritmo, ya lo siento. Y yo me pregunto, ¿pero en Euskadi no pasa esto? ¿O sí pasa? ¿Se nos expulsa? Bueno, pues no se nos expulsa a otra comunidad, pero en Euskadi, en Euskal Herria, existe una violencia institucional consentida por la que todas las IVEs, interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, hasta la semana 14, las peor vistas, porque las deciden las mujeres libremente y por tanto eso no está bien visto, se derivan a clínicas privadas, saliendo en muchos casos que muchas de ellas acaban en urgencias de Osakidetza, porque depende de las prácticas que realizan en algunas clínicas, esto es lo que suele ocurrir. Por tanto, no solo se te expulsa del sistema para ejercer un derecho, como es el derecho al aborto, recogido en una ley orgánica, sino que además algunas clínicas pues, parecen carnicerías y las mujeres vuelven otra vez a Osakidetza a urgencias, pero bueno, pues no se hace nada y se mira hacia otro lado. En la tramitación de la nueva ley del aborto parecía que esto se iba a solucionar o se iba a obligar a todos los sistemas sanitarios públicos a realizar IVEs e ILES en sus centros, pero al final se permite seguir haciéndolo en centros privados acreditados, por lo que se ha vuelto a legalizar esa externalización, sin entrar en los costes económicos e intereses que pueda haber detrás, que ahí no vamos a entrar, pero bueno. Por tanto, Osakidetza es objetora en bloque, como digo, prohibida, porque la objeción de conciencia es una cuestión personal e individual, en cuanto a esas interrupciones que libremente deciden las mujeres hasta la semana 14. Porque aquí también hay prejuicios, como decía Nerea, hay interrupciones mejor vistas, otras peor vistas. No es lo mismo para Osakidetza que haya razones médicas para interrumpir, ¿no?, un embarazo, una justificación, o que abortes libremente ejerciendo un derecho como si fuera una decisión fácil, que no lo es, ¿no? Pero bueno. Y ahora ya no se permite, ¿no? Pero hasta hace poco, sabiendo que además tenían que aguantar insultos, humillaciones y el escarnio público por parte de asociaciones prohibidas en las entradas de las clínicas privadas, ¿no? Ahí te lanzaban y bueno, eso para mí es violencia institucional. Bien, otra situación es la recuperación del cuerpo del bebé, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Supremo que se comenta. Bueno, este es otro momento que ha generado y sigue generando situaciones desafortunadas y violentas. En primer lugar, la madre o progenitores o progenitoras deberán decidir qué quieren hacer con ese cuerpo y se debe respetar. Es decir, quieren hacer lo que quieren hacer con el cuerpo del bebé, hay que respetarlo. Si desean realizar una autopsia o recuperar el cuerpo o no, o donarlo a la ciencia o lo que fuera. Si deciden la realización de la autopsia, es muy importante. Eso es, preguntarles a esos progenitores si tras la misma van a desear recuperar el cuerpo del bebé. Así como que podrán solicitar pues, toda la información, documentación y fotografías derivadas, porque muchas veces son además las únicas fotografías de las que disponen, ¿no? Y una vez realizada la autopsia, o sin esta, habrá que decidir el destino de ese cuerpo. Me he encontrado situaciones en las que desde atención al paciente se le dice a esa familia a ver qué es lo que están solicitando. Qué es lo que piden, que eso no es una persona, que eso es un resto, no ofrecer información, al llamar a anatomía patológica, decirles que para qué lo quieren, que ha pasado mucho tiempo y que por los procedimientos que se le han practicado, pues que eso ya no está en condiciones. Y esto, hombre, pues además de no ser un proceder conforme a derecho, pues genera mucho dolor que se puede evitar, ¿no? ¿Y sabíais que la posibilidad de recuperar el cuerpo hasta hace unos cuantos años solo se ofrecía en los casos en los que la gestación, es decir, el fallecimiento se había producido en una gestación que había durado más de 180 días? Es decir, si tu bebé había estado en el seno materno menos de 180 días, no podías recuperarlo. Es decir, se producía una sustracción por parte del hospital. O sea, eso para mí es violencia, ¿no? Este umbral de los 180 días se va a repetir mucho, en adelante, os comento. Pero bueno, ya desde el año 2016 se reconoce este derecho a todas las familias independientemente de la edad gestacional,
según esa jurisprudencia que hemos comentado del Tribunal Supremo, ¿no? Esa sentencia. Eso es, ahí. Por tanto, jamás se podrá denegar la disposición del cuerpo de ese bebé a ninguna familia. Es un derecho fundamental que tienen. Y es importante conocer la jurisprudencia, esta jurisprudencia, qué origen tiene, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional, que lo cambió todo, resolvió sobre el caso de una madre vasca. No sé si lo sabéis. Una madre vasca que reclamaba el cuerpo de su hijo nonato después de que tuviera que interrumpir el embarazo por malformaciones severas incompatibles con la vida. Bien, pues la autoridad judicial le negaba la licencia de enterramiento alegando que se trataba de un feto demasiado pequeño. Consideraban que al tener menos de 180 días de gestación, peso inferior a 500 gramos y que como no se podía inscribir ni su nacimiento ni su fallecimiento en el registro civil, pues nada, no se podía librar lo que era la correspondiente licencia de enterramiento. Bueno, según el juzgado de Eibar, este hijo era un residuo quirúrgico y como tal el hospital debía deshacerse de su cuerpo, bien pues incinerándolo o enterrándolo en una fosa común junto con restos de operaciones o amputaciones o vamos. La Audiencia Provincial de Guipúzcoa viene por detrás y ¿qué hace? Ratifica la decisión. Entonces esta mujer, esta madre, recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional y el 1 de febrero de 2016 el Constitucional dicta esa sentencia concediendo el amparo a esta macho por entender que se había vulnerado el derecho a la intimidad familiar. Es decir, al fin y al cabo, ¿cómo quieres, ¿no? despedirte de tus seres queridos? O sea, ¿qué hay más íntimo y privado que eso? ¿Quién se mete? El Estado se tiene que meter en cómo tienes que despedirte, ¿no? Eso era violento y, de hecho, esta sentencia dice que se había hecho una aplicación e interpretación arbitraria de la normativa sanitaria y del registro civil. Una violencia institucional de manos del Poder Judicial, claramente. Por tanto, cualquier persona que quiera recuperar el cuerpo del bebé nonato puede hacerlo al margen de su peso, edad gestacional, no importa. No tiene más que solicitarlo de quien lo posea, que normalmente va a ser la clínica o el hospital, y darle el destino previsto en la ley, ya sea el enterramiento o la incineración. Y las grandes olvidadas, cuando vamos a una clínica, cuando nos expulsan a una clínica a interrumpir el embarazo hasta la semana 14, también, que aquí entran en juego también muchos de los prejuicios y estereotipos de que la mujer que interrumpe voluntariamente no quiere saber nada. Hay que preguntar, no tiene por qué ser así. Y el dar por hecho estas cuestiones también es violencia, ¿no? Es ignorar los deseos de esas mujeres. Por tanto, bueno, la burocracia, los obstáculos, la negativa a este derecho son parte de esa violencia institucional que rodea estas pérdidas, porque es que además todavía eso de llamar y que no me dan información, y esto ha pasado recientemente, todavía hay que pelear para conseguir, ¿no? Para recuperar el cuerpo, cuando ya está más que claro, según esa jurisprudencia. Y por tanto, pues bueno, esto sigue siendo violencia. Otra posibilidad es la donación a la ciencia. Bueno, en este caso el destino del cuerpo está en manos del hospital y organiza lo necesario pues, para darle tratamiento a ese cuerpo, ¿no? Pero claro, tiene que informar a las familias sobre la finalidad del proceso, el destino de los órganos, la duración del proceso, etcétera. Si quieren, claro. Si no quieren ser informados, pues no. Y esto normalmente también suele brillar por su ausencia. Si la familia no solicita el cuerpo y lo deja a disposición del hospital, ¿qué ocurre? Bueno, pues en este caso existen dos posibles procedimientos, ¿no? La disposición del cuerpo como restos humanos mediante cremación o incineración o entierro en una fosa común, que no es lo habitual por parte de un hospital, o la disposición del cuerpo como residuo quirúrgico mediante la incineración. ¿Y en base a qué criterio, ¿no? se considera una cosa o se dirige por un procedimiento o por otro? Bueno, pues hay normativa en nuestra comunidad autónoma. Existen distintas normas, no voy a entrar a analizar, no os voy a meter la chapa, pero en definitiva las normas de nuestra comunidad lo que vienen a decir o clasifican entre resto humano o residuo quirúrgico en base a un concepto muy concreto, no, muy indeterminado, que es que sea de entidad suficiente, por lo que da lugar a interpretaciones, a que haya distintos protocolos, distintas decisiones en torno a esto, ¿no? Y resulta curioso a su vez que si la familia desea recuperar el cuerpo de un bebé, no importa la edad gestacional, deba ser enterrado o incinerado y, en cambio, bueno, pues cuando el mismo bebé queda a disposición del hospital puede incluso ser tomado como un residuo quirúrgico. Pero bueno, de ahí la importancia de saber lo que quiere la familia para que no termine donde no queremos que termine. Bien. ¿Seguís bien? ¿A gusto? ¿Hay preguntas? ¿No? Vale. Registro civil. Vale, cambiamos de bloque. Otra situación en torno siempre a la muerte gestacional, a las interrupciones donde se produce discriminación, desigualdad y violencia institucional. Ahí. ¿Qué ocurre cuando nuestro bebé fallece o tenemos que interrumpir el embarazo y vamos al registro civil para dejar constancia, oficializar o generar efectos jurídicos al respecto, ¿no?
Pues dependerá del caso. Aquí se da otra diferenciación drástica contemplada en la ley. Vale. Si el bebé nace con vida, independiente del tiempo de gestación, aunque fuera por un breve periodo de tiempo, ¿y qué es nacer con vida? ¿No? ¿Cuándo se adquiere la personalidad jurídica? ¿No? Que se dice ahí conforme al artículo 30 del Código Civil. No me voy a meter en chapas, pero se considera que adquiere personalidad cuando hay latido cardíaco positivo, es decir, independientemente del test de Apgar y bueno, pues la respiración y todo eso. Vale. Entonces, si hay latido cardíaco positivo y hay desprendimiento del útero materno, del seno materno, dice concretamente la ley, en ese caso, aunque fallezca posteriormente, se podrá registrar el nacimiento y posteriormente el fallecimiento. Bien. Y en estos casos, el bebé nacido y posteriormente fallecido sí que pueda ser inscrito en el libro de familia. Si ese bebé nace sin vida, bien, aquí tenemos que distinguir otra vez el umbral dichoso y maldito de los 180 días, que nos va a sonar mucho durante toda la ponencia. Bien, si la gestación supera los 180 días, se puede registrar en un fichero que carece de efectos jurídicos, es de publicidad restringida, no es público para cualquiera, quiere decir, la publicidad restringida, y que fue regulado por medio de la disposición adicional cuarta de la Ley del Registro Civil, que ahí viene, está transcrita. Pero vamos, habla del artículo 30, del Código Civil, lo que os he comentado antes. Bueno. Vale, para ello, antes la matrono, ginecólogo o ginecóloga que había atendido el parto lo que hacía era rellenar lo que se llamaba la hoja rosa, la llamada declaración y parte de alumbramiento de criaturas abortivas, que suena un poco como de película de terror. Pues bien, tras la orden de 21 de julio de 2023, que modifica ese modelo, ¿no? Esa hoja rosa, la modifica porque esta no se adaptaba justo a esa disposición adicional, porque no permitía, por un lado, ni otorgar el nombre al bebé, y por otro, por su terminología, que era muy desafortunada, ¿no? De este modo, ahora ese documento pasa a llamarse Declaración de Nacido sin Vida tras los 6 meses de gestación, ¿vale? Parece un poquito más suave, pero al final tampoco cambia gran cosa. Antes la hojita rosa y ahora esto es lo que es. Bien. Vale, eso es. Ahora lo que permite este documento es otorgar el nombre al bebé, cambiar la terminología. Pues antes era criatura abortiva, feto, vida fetal, y ahora pues se cambia por otros bastante más amables como nacido sin vida, edad gestacional, etc. Y también contempla la opción de incluir los datos del otro progenitor que antes no dejaba, ¿no? Bien. Vale. Y ahora los progenitores pueden solicitar en el registro civil la certificación donde constarán los datos del alumbramiento y el nombre del bebé, lo que dota a ese documento de un valor especial, ¿no? O sea, a la hora de transitar el duelo, tener algo oficial de ese bebé, pues tiene su valor. Por otro lado, lo que pone ahí, hasta ahora el propio fichero del registro civil ha venido siendo denominado y conocido como legajo de abortos, que ahora debe ser llamado de los nacidos sin vida tras los 6 meses de gestación. El nombre ya resultaba doloroso, bastante violento. Y señalar que este archivo no solo ha cambiado de nombre, sino que nos encontramos ante un nuevo archivo. De hecho, podrá solicitarse en el plazo de 2 años la inclusión a este nuevo archivo de aquellos nacidos sin vida antes del 28 de julio de 2023 y que constaban en el legajo de criaturas abortivas. Bueno, situación que se ha dado, vamos al grano. Familia que no insta la inscripción en su día en el legajo de abortos y no le dejan inscribirlo hoy en día en este nuevo fichero, ¿no? Porque no se puede dar ese traslado. Necesita constar previamente en ese otro archivo según la literalidad de la norma. Pone traslado y, por tanto, bueno. Y tampoco le permiten ahora inscribir en ese denominado legajo de abortos porque ya no existe. Entonces, se quedan en ese limbo, ¿no? Y me pregunto yo, ¿y por qué no permiten que se registre, ¿no? en ese registro? Bueno, a todo esto, ese hijo o hija no podrá ser inscrito en el libro de familia. Estamos hablando de nacidos sin vida cuando la gestación supera los 180 días. Pero bueno, ni tampoco podrán ser registrados ni inscritos en el libro de familia aquellos que fallecieron antes de los 180 días de gestación. Bien. Por tanto, esos cambios que han hecho, que parece como, bueno, están cambiando las cosas, bueno, en realidad no traen diferencias sustanciales y lo que yo me pregunto es a todo esto, ¿qué le importará al Estado o a las instituciones si yo quiero registrar o inscribir a mi hijo o hija en un registro, que al fin y al cabo no tiene ni efectos jurídicos, es de publicidad restringida? ¿Por qué se dan esas diferencias de trato, ¿no? Entre los 180 días o no? Para mí son diferencias absurdas
y resulta una violencia institucional que está ahí, que está legalizada y que se aplica, ¿no? Bueno, un poco las diferencias estas. Vale, pasamos a otro bloque. La prestación por nacimiento y cuidado de menor. Otro golpe duro es cuando esa madre vuelve a casa sin su hijo, con un cuerpo, hijo o hija, perdón, y con un cuerpo que acaba de parir. Porque a partir de la semana 15 aproximadamente, las interrupciones o fallecimientos intraútero practican lo que se llama dilatación y evacuación, que llega a ser algo así como un parto, y a las 22 semanas se induce realmente el parto, ¿no? Entonces, esa madre, como ha parido, tiene derecho a la prestación por nacimiento y cuidado de menor, y el otro progenitor o progenitora tendrá derecho, es decir, al descanso mediante el permiso retribuido durante las 16 semanas que conocemos, ¿no?, del permiso. Bueno, pues aquí también dependerá del supuesto, y aquí se da otra gran distinción. Bueno, esto es un poco el título. Vale. Bueno, pero previamente a mí me gustaría hacer un inciso sobre otra prestación, ¿vale?, que es la de la IT, incapacidad temporal o la baja. Hemos mencionado que, bueno, pues eso, que hasta aproximadamente la semana 22, cuando se da un fallecimiento o interrupción, se induce el parto. Y previamente también, ¿no? Bueno, pero hasta la semana 14 y pico existen distintos métodos, el farmacológico o la aspiración, legrado, etc. El farmacológico más allá de la semana 9 no es aconsejable por el dolor, el sangrado, es difícil una expulsión íntegra, etc. Bien, pues ocurre que los propios sanitarios te aconsejan muchas veces programar, ¿no?, ese aborto farmacológico mediante medicamentos el fin de semana, para que tú el lunes vuelvas a trabajar, no tengas que cogerte la baja, como si fuera lo mejor para ti, para que puedas ocultarlo, ¿no? O al contrario también, puede ocurrir que cojas una baja y para el pago de la prestación hay una comunicación hacia el INS, hacia la Seguridad Social y hacia la empresa, tal que la empresa tiene conocimiento de que tu baja lo es por interrupción voluntaria del embarazo. Que eso también ha ocurrido. Porque la Ley Orgánica 1/2023, no sé si sabéis, pero reconocía unas nuevas situaciones de baja en las que la prestación es al 100%, como la menstruación incapacitante, el embarazo a partir de la semana 39 y también las IVEs. Bueno, como IVE aparece, interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, te puedes encontrar con que esas mejoras en la aplicación de esa ley se traduzcan al fin y al cabo en que esa información tan privada y delicada llegue a donde no quieres que llegue. La cuestión es que siempre terminamos violentadas, ya sea que cojamos la baja o no la cojamos o lo que sea. Bien, volvemos al caso, la prestación por nacimiento y cuidado del menor. ¿Me corresponden esas 16 semanas de prestación? Bueno, pues si el bebé nace con vida y fallece después, ambos progenitores podrán disfrutar del permiso de 16 semanas por nacimiento y cuidado del menor con la correspondiente prestación de la Seguridad Social. Bien, pero ¿qué ocurre en caso de que el bebé fallece antes del parto o nacimiento? Bueno, antes del desprendimiento de la madre. Bueno, aquí hay que distinguir. La madre biológica, esta no siempre tendrá derecho a esa prestación y nuevamente nos fijaremos en ese dichoso umbral de los 180 días. La norma dice, siempre que el feto hubiera permanecido en el seno materno durante al menos 180 días, ahí te corresponde, es decir, una gestación superior aproximadamente a los 6 meses. Se puede interrumpir anteriormente, pero siempre tienes obligación de estas 6 semanas de descanso. Y si el bebé fallece con anterioridad a esos 180 días, en caso de la madre biológica, no corresponde ese derecho. Es decir, son diferencias que realiza la ley en las que, bueno, pues se dan esas desigualdades, ¿no? Ojo, además tenemos que tener en cuenta que las pérdidas gestacionales, interrupciones o abortos en gestaciones superiores a 6 meses, estas computan y cotizan para ciertas prestaciones o pensiones, como la jubilación, por ejemplo. Entonces, claro, aquí también vemos que es obvio que si se reconocieran todas y sobre todo las inferiores a los 180 días, que es cuando más interrupciones se producen o más abortos y más pérdidas gestacionales, claro, son más numerosas, entonces ahí hay que proteger las arcas del Estado. Entonces, evidentemente se ponen esos umbrales por esas cuestiones más que humanitarias, económicas, ¿no? Bien, ¿y al otro progenitor le corresponde? Si el bebé fallece antes del parto o nacimiento, estamos hablando, pues al otro progenitor no le corresponde nunca, independientemente de la edad gestacional. Bien, esta diferencia de trato fue avalada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 5 de julio de 2022, declarando que no atentaba contra la igualdad, toda vez que la finalidad de la prestación por maternidad y paternidad son distintas, ¿no? Por lo tanto, que el legislador no está obligado a dar el mismo tratamiento a estas dos realidades, ¿no? A ser madre o ser padre. Sin embargo,
padre o otro progenitor. Sin embargo, sentencias de tribunales superiores de justicia como la del País Vasco habían concedido el derecho en sentencias anteriores e incluso posteriores a esta sentencia. Esa sentencia del Supremo analizaba un caso que era anterior al Real Decreto Ley 6/2019, que es la que igualó esos permisos. Ahora son 16 y 16, ¿no? Semanas. Bien, para esa corresponsabilidad y bueno, por tanto, se podría entender que el objetivo de los permisos había cambiado y que, vamos, con más razón, había derecho a que ambos progenitores podían tener ese derecho a la prestación, aunque hubiera fallecido el bebé. Y, bueno. Pero el 19 de octubre de 2023 se truncó aquí la ilusión y el Supremo dictó sentencia en un supuesto en el que había entrado en vigor esa norma, la de la corresponsabilidad que estamos hablando, y aplicando la misma mantiene el mismo criterio de que no corresponde al otro progenitor. Y llega a decir, bueno, o dice o mantiene que no atenta contra la igualdad ni vulnera el artículo 14 de la Constitución porque es diferente la situación de la mujer que pare y la del otro progenitor. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Bien, yo estoy de acuerdo. Pero entonces, si ha de protegerse en este caso la mujer que ha parido, también lo ha hecho esa mujer antes de los 180 días. A partir de la semana 22 se induce, incluso antes, casi desde la semana 15. ¿Por qué no le corresponde? ¿No? Y si ha de protegerse a la mujer que ha parido y el parto es una situación que merece mayor protección, ¿por qué tenemos en caso de nacimiento con vida el mismo periodo, ¿no? El mismo permiso del otro progenitor, las 16 semanas? Si mi situación hay que protegerla más, ¿no? Como mujer, a mí me están faltando semanitas, ¿no? Digo yo. Entonces, me estás discriminando por razón de sexo si crees que el parto merece mayor protección y no me lo estás concediendo, ¿no? En este caso, sí que merece mayor protección para denegar al otro progenitor y en un nacimiento con vida no me das más permiso, por tanto, me lo deniegas a mí como mujer que he parido y necesito esa mayor protección. Yo entiendo que es una discriminación oculta, consentida y legalizada y además avalada por los tribunales. No sé qué os parece a vosotros. Bueno, conclusión. Que, bueno, por ejemplo, la ley del aborto es fruto de la lucha social, de la revolución de las mujeres, de aquella de las 11 de Basauri, no sé si os acordaréis. Vascas tenían que ser. Como aquella mujer que fue a recuperar el cuerpo de su bebé reivindicando su derecho a estar constitucional, como hemos dicho. Naya, que ha luchado hasta llegar a la ONU, consiguiendo resoluciones históricas únicas que condenan al Estado a nivel internacional por violencia obstétrica. También las murcianas, ¿no? Reivindicando esa dignidad humana, no ser expulsadas de su comunidad por ejercer un derecho. Socios de Escuchis que también están reivindicando, ¿no? esta prestación. ¿He terminado? Bueno, esto, en la diferencia. Bien, o todos los que van al registro civil a dejar constancia e intentar registrar a esos niños. Personas que de la manera que sea, como por ejemplo Nerea Azcona, con su literatura, visibiliza todas estas situaciones. Bien, lo que quiero decir es que la justicia social viene de la sociedad, viene de la calle, de la lucha social, porque las leyes y las instituciones en muchas ocasiones no son justas, como veis, generan diferencias, generan discriminación. Por eso es importante que luchemos y que visibilicemos, ¿no? Que no nos callemos ante todas estas situaciones. Bien, y yo quiero decir una última cosa. Bien, ahora que estamos reivindicando derechos, voy a beber un poquito de agua. ¿Qué tal voy de tiempo? ¿Bien? Fenomenal. Bien. Pues yo quería hacer un último comentario. Como os digo, ahora que estamos reivindicando derechos y buenas prácticas, yo quiero reivindicar un derecho que para mí es muy importante y es el derecho a poderme expresar en mi lengua materna, que es el euskera. Bien, que además de ser una lengua preciosa, ya lo sabéis, es una de las más antiguas de Europa, si no es la más antigua. Para mí, es símbolo de resistencia y entiendo que debería ser protegida y preservada ya solo por eso. El año pasado fui la única ponente que habló en euskera. 30 minutos de 2 jornadas completas de aproximadamente 16 horas. Solo 30 minutos. En esos 30 minutos hubo gente que se quejó, hubo gente que incluso abandonó este lugar, que si no entendían. Bueno, vuelvo a repetir, 30 minutos de aproximadamente 16 horas. 30 minutos no se pueden aguantar. Además, el PowerPoint era bilingüe, estaba en las 2 lenguas. Eso no es no entender. Eso para mí es fobia y es rechazo. Yo me sentí muy violentada y nada bien tratada por este tema. Y bueno, este año además veo que la presencia del euskera se ha reducido todavía más. Y es algo que a mí me entristece muchísimo
y que me parece de suma gravedad sabiendo que este congreso se subvenciona por Emakunde y por el gobierno vasco. Y eso lo quería dejar sentado. Besterik gabe, gonbidatzen zaituztet, nahi baduzue, euskara zuzenbitean irekin, eta mila esker.